Pero no solamente le llaman el libro del Mormón, le llaman el otro evangelio de Jesucristo. Y ese libro es el número 1 de ellos, y luego está la perla de gran precio, ¿verdad? Y otra de leyes y convenios, ¿y qué, hermano? Leyes y convenios. Y a veces esos 3 libros los tienen en un solo tomo, porque son los 3 libros que ellos usan. Entonces yo platicando con un mormón le dije, ok, tú dices que este es el libro del Mormón y que fue inspirado por un ángel llamado Moroni. Ahora dime, ¿por qué le llaman el otro evangelio de Jesucristo? Porque así le llaman al libro del Mormón, el otro evangelio de Jesucristo. Entonces dijo él, pues porque hay unas cosas que Cristo complementó con este libro. Le digo, dime qué cosas que están en el libro del Mormón no están en los evangelios de Cristo, en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Dime cuáles cosas que están en el libro del Mormón no están ahí. Y si hay algo nuevo en el libro del Mormón, dime si es para salvación. O sea, ¿en qué ayuda lo que diga el libro del Mormón que sea para salvación, que no lo hayan dicho los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No me supo decir. Es que realmente lo que hace el libro del Mormón repite muchas cosas de Cristo, pero agrega otras que nada tienen que ver para la salvación, que son cosas como de historia, como de los indígenas estos que ellos dicen que de ahí salieron y esto y todas estas cosas, que de ahí salieron las planchas y bueno, hay una verdadera mezcolanza, pero no hay otro evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad fueron dadas ¿en qué tiempo? En el tiempo de los apóstoles, hasta que Cristo venga. Por eso es muy importante este versículo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas. Aunque no dice la palabra ya, se entiende, hermanos. Han sido dadas ya. Así de que vamos a ver en esta ocasión entonces, hermanos, vías para conocer la autoridad de Dios. O otra forma de decirlo es las formas en que Dios nos da a conocer su voluntad. Fíjense qué interesante, las formas en que Dios nos da a conocer su voluntad. Y ustedes al momento de escuchar la primera van a decir, ya hemos oído esa cancioncita. Ya la hemos oído esa cancioncita, porque la primera, amados hermanos, tiene que ver con algo que es sumamente fácil de entender. Mandamientos directos e imperativos. Mandamientos directos o imperativos. Esa es la forma más usada en que Dios nos da a conocer su voluntad, en que Dios nos da su autoridad. Mandamientos directos o imperativos. La palabra imperativo quiere decir un mandamiento, ¿sí? Que no puedes decir que no. Y vamos a poner un ejemplo para entenderlo, un ejemplo secular, un ejemplo de nuestros días. Si usted recibiera una carta de su patrón en la que le dice, vaya al aeropuerto para recoja a mi hijo, usted sabría que tendría que ir para cumplir su obligación con él. O sea, es un mandamiento directo, vaya al aeropuerto a recoger a mi hijo. No tiene ni vuelta de hoja ese mandamiento, o sea, no puede cambiarse el significado de ese mandamiento. El trabajador tiene que ir al aeropuerto a recoger al hijo del patrón. ¿Se fija? Ese es un mandamiento directo, sumamente directo. Ahora, ¿por qué es un mandamiento directo? Porque usted recibió una orden directa. De la misma manera, Dios nos expresa por medio de mandamientos directos la voluntad, mandamientos directos registrados en las Sagradas Escrituras. Entonces, se fija, aquí ya vamos ganando terreno en cuanto a la mentalidad de que puede ser por sueños, que puede ser por visiones, que puede ser por ocurrencia, que puede ser porque el Espíritu me habló. ¿Sí me explico? Aquí ya vamos quitando eso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la autoridad de Dios es dada a conocer por mandamientos directos. Esta es una de las vías por las cuales Dios da a conocer sus mandamientos. Si nuestros hermanos que platicábamos ahorita, ¿verdad?, nos dijeran que hay un mandamiento directo en cuanto a tener una cocina y anunciar que hay comida en la cocina y no se vayan a ir después del servicio, hay que pasar para tener un convivio allí enseguida, y las mujeres ya tienen lista la comida ahí y todo eso. Entonces, ¿dónde está el mandamiento directo? No hay mandamiento directo para eso. ¿Mande?
Al contrario, la palabra de Dios dice, pues que no tienen casas donde comáis. O sea, lo que el Señor enseña es que tengamos convivios con el propósito de ir recorriendo casa en casa, porque eso nos va a ayudar para extender el evangelio también. Pero la comodidad del hombre es centralizar en un solo lado y ahí más cómodamente todos juntos, ¿verdad? Y luego usar, en la mayoría de las veces, no en todas, usar dinero de la ofrenda para todos los gastos que se necesiten para el mantenimiento de ese lugar. Y a veces hasta para comprar la comida. ¿Sí? Y es triste. Ahora, muchas veces dice uno, bueno, no, pues es que no es dinero de la ofrenda. Bueno, no estamos diciendo que sea nada más el pecado de agarrar dinero de la ofrenda, sino que el asunto también es dónde está la práctica esta en el Nuevo Testamento. No está en ningún lado. No hay ningún mandamiento para ello. También dice el apóstol Pablo en Hechos 2:46, ¿lo quiere leer, hermano? Albano, ¿quiere leer Hechos 2:46, por favor? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Sí. ¿Se fija? Ellos, los hermanos del primer siglo, que es un ejemplo para nosotros, estaban adorando en el templo y luego después iban y partían el pan. ¿En dónde? En las casas, ¿verdad? De casa en casa. Partían el pan de casa en casa, comiendo con alegría y con sencillez de corazón. Sí, eso es lo que Dios autoriza, pero el hombre cambia todas las cosas, o quiere cambiar todas las cosas. Cuando hablamos de mandamientos directos, en Marcos 1:15, alguien que el más rápido del oeste, Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Se fija, esta forma de hablar del Señor Jesucristo no tiene ni vuelta de hoja. O sea, está diciendo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, el arrepentimiento, hermanos, va precediendo el hecho de obedecer el evangelio, porque la palabra creer en el evangelio es obedecer el evangelio. O sea, uno cree en Dios para obedecer a Dios. Uno no cree en Dios para decir nada más creo en Dios. Uno cree en Dios porque quiere seguir su voluntad. Si no, es como si no creyera, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí la palabra de Cristo es arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento y el creer en el evangelio van intrínsecos, o sea, van juntos. No se pueden separar. Pero mucha gente está en la actualidad diciendo, háblame de Cristo, pero no me hables de doctrina. ¿Se fija? Y cuando dicen, háblame de Cristo, no me hables de doctrina, ellos quieren oír a un Cristo inventado, que es puro amor, que es como un pan de dulce. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no quieren oír la doctrina. Aquí cuando habla del evangelio, hermanos, se refiere a las buenas nuevas, se refiere a la enseñanza para salvación. Y esta enseñanza, en primer orden, pudiéramos decir, es para los inconversos, pero también es para la iglesia, porque tiene dos formas el evangelio tiene dos formas de hablarse, como un plan de salvación o como un plan de edificación para la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando escribía a las iglesias, les escribía del evangelio de Cristo, pero era para edificar a las iglesias. Mientras que los apóstoles predicaban el evangelio de Cristo, como en el día de Pentecostés, para la salvación de las almas. Entonces, dentro del evangelio está el plan de salvación para las almas perdidas y está el plan para edificar a la iglesia. Entonces dice el Señor Jesucristo, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, el evangelio es todo el mensaje de Cristo, tanto el que dio directamente como el que dio por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo acerca de esto? Dijo, Él vendrá y os hará recordar todas las cosas que yo os he dicho, ¿verdad? Y los llevará a toda la verdad.
También en Mateo 11, 28, por favor. Fíjense, este es un mandamiento directo y muchas personas lo desprecian constantemente. Es más, muchas veces nosotros mismos despreciamos este mandamiento. Y es un mandamiento directo, no tiene ni vuelta de hoja. ¿Cómo dice ahí? Mateo 11, 28, por favor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se fija, la palabra venid a mí no tiene ni vuelta de hoja, o sea, es un mandamiento imperativo. No hay con que voy a ir al Señor si quiero, si me da la gana. No, dice Cristo, venir a mí, te estoy dando una orden. Es una orden, venid a mí. No te estoy diciendo si quieres, no te estoy diciendo tú escoges si quieres venir o no. Te estoy diciendo ven a mí. ¿Sí me explico? Es un mandamiento directo. También tenemos otro ejemplo más. Yo creo que está claro lo que es un mandamiento directo. Vamos a ver Marcos 16, 15 y 16, por favor. Marcos 16, 15 y 16, ¿cómo dice? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? ¿Por qué cito este texto o este pasaje de dos textos? Porque, hermanos, es un mandamiento directo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. ¿Qué es el requisito para ser salvo? Tiene que creer y tiene que ser bautizado. Sí, en esos pasajes el requisito para salvación es creer y bautizarse. Y entonces nuestros amigos bautistas y también el calvinismo dicen, pero qué curioso que Cristo en la segunda parte no repite y el que no fuere bautizado, sino que nomás repiten el que no creyere será condenado. Entonces dicen ellos, Cristo ahí le está dando más realce al creer que al bautismo, porque repite dos veces creer, mientras que el bautismo solamente una. Así es como funciona la gramática, hermanos, así es como funciona la forma, el modismo de hablar de los judíos. Los amigos bautistas están bien estudiados, bien capacitados, es la iglesia más poderosa de Estados Unidos, pero erran en el bautismo, hermano, como si estuvieran ciegos, como si en el momento del bautismo se les pusieran unos lentes para no ver, o para ver a través de la religión de ellos. Aquí también se podría interpretar como que el que no creyere, pues ¿cómo se va a bautizar si no creyó? Exacto, o sea, si no cree en la palabra de Dios, pues menos se va a bautizar. Va a repetir cosas que ¿Sí? son lógicas. Pero para salvación es necesario creer y ser bautizado. Ya si no cree, pues menos se va a bautizar. Así de sencillo. O sea, son dos carritos en este pasaje son dos carritos que se necesitan para la salvación, ¿verdad? La máquina es la salvación, la máquina, y lo lleva a dos carritos, cree y bautízate. Y ahí está el tren ya completo. Es por el concepto que tienen del bautismo, ¿verdad? Sí, hermano, son muy buenos para debatir, hermano. Yo le he mandado, hay un bautista, un pastor bautista que se llama Miguel Núñez. Hermano, ¿cómo es bueno para debatir con los homosexuales, con los testigos, con los católicos? Y yo le he escrito, le digo, ¿cómo es usted tan bueno para debatir con ellos? Y usted se pone unos lentes que no lo dejan ver al momento de interpretar el bautismo bíblico. Dice que no es para salvación. Dice que es un complemento para pertenecer a Cristo, pero que nada tiene que ver con la salvación. Es más, el bautismo muchas veces en los bautistas es nada más para ser miembro de la iglesia. O sea, te bautizas para ser miembro de la iglesia y ya. Triste, ¿no? Pero ahí está el mandamiento directo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de que nosotros podemos agregar, amados, que los mandamientos que se dan para venir a Cristo, ¿verdad? Que es creer. ¿Cómo se va a creer? Se tiene que oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la fe viene por la palabra de Dios viene la fe. Entonces creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, todos estos son mandamientos directos en la palabra de Dios para venir a la salvación. Por eso nosotros los repetimos constantemente, y cuando vemos los casos de conversión en el Nuevo Testamento, vemos que aunque no se especificó con tantas palabras, tuvieron que hacer lo mismo cada uno de los casos de conversión. ¿Sabe usted que hay mucha discusión en el caso de Lidia? Que porque dice que Lidia estaba oyendo y Dios abrió su corazón. Dice, Dios actuó diferente con Lidia. No actuó diferente, hermanos.
Lidia abrió su corazón, igual que los como 3,000 que estaban ahí en el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que motivó a que abrieran su corazón? El mensaje, ¿verdad? La palabra de Cristo. De esa manera Dios abre el corazón, dice el Señor Jesucristo, y convencerá al mundo de pecado, hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo convence el Espíritu Santo de pecado a la persona? Con la palabra. ¿Sí? Entonces el caso de Lidia no es diferente al del carcelero, no es diferente al de los de Pentecostés, no es diferente al de los judíos, al de los efesios. Todos los casos de conversión tuvieron que seguir el mismo proceso, hermanos. Tenían que oír el Evangelio, tenían que creerlo, tenían que arrepentirse, confesar que Cristo era el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. No había tal cosa de que en un caso de conversión se hizo diferente y en otro se hizo de otra manera. Entonces, ahí estamos, hermanos. Preguntas o comentarios en cuanto al mandamiento directo. Vamos a pasar al segundo después de los comentarios. Hay muchos mandamientos directos, ¿verdad? Pero creo que esto que vimos es suficiente. Son órdenes directas, explícitas. Son de sí o sí. De sí o a fuerza. Es como los letreros que pone uno prohibido correr. Esa es una orden, hermano. Prohibido correr. Prohibido entrar con comida. Nuestros amigos estos que estamos platicando. Tienen las cocinas ahí y luego ponen un letrerote ahí en el auditorio: por favor no pases con el café y las donas. Pero qué necesidad, hermanos, qué necesidad. ¿Para qué poner esos letreros? Simplemente no es correcto lo que están haciendo. Bueno, punto número 2, amados hermanos. Ahora vamos a ver el siguiente camino, vía, forma en que Dios nos da su autoridad o su voluntad. Ejemplos aprobados, ¿verdad? Cuando hablamos de ejemplos aprobados, es como, vamos a poner un caso muy pegado a nosotros los inmigrantes, ¿verdad? Y ahorita que está tan de moda el señor Trump, que ya se echó para atrás, ahora dice que todos los inmigrantes se queden a trabajar. Dios le ayude, hay que orar por él. ¿Sí? Ahora dice que todos los inmigrantes se queden a trabajar, ¿sí? Porque ya se le echaron encima a todos los del campo. Es que son unas cosas. Bueno, ejemplos aprobados. Los ejemplos aprobados, hermanos, son registros de acciones del primer siglo, porque de esta manera también fueron instruidos en el primer siglo por medio de ejemplos aprobados. Aquí vamos a poner un ejemplo que nos va a pegar mucho a nosotros. Si un hombre sin visa en tiempo de frío quiere cruzar el río Bravo nadando para estar en Estados Unidos, mojando su única ropa y zapatos que trae, pero luego ve que otros allá a lo lejos están cruzando arriba de una cámara de llanta. Sí. Él puede ver que cruzar nadando no es la única opción para pasar al otro lado. Ahora puede ver que sobre esa austera embarcación, esa cámara, él puede mantenerse seco y enfrentar mejor el frío. Este es un ejemplo aprobado. O sea, él vio y luego dijo: eso está mejor. Él vio a esas personas que iban sobre una cámara y a él le sirve como ejemplo de que hay una forma más segura de cruzar el río. Fíjate, o sea, esa es una ilustración muy clara para nosotros, creo, a menos que no la haya explicado bien. Pero este hombre sabe que puede cruzar el río arriba de una cámara, y entonces ahora que vengan otros que quieran cruzarlo nadando, él puede decirles: puedes cruzarlo arriba de una cámara. No, pero es que a mí me dijeron que tenía que cruzarlo nadando. No, también puedes cruzarlo arriba de una cámara. Y allí, mira, hay unos que se rentan para cruzarte sobre la cámara. Entonces ahora él le puede enseñar este ejemplo a otras personas, porque él mismo ve que es una mejor forma. La Biblia, hermanos, la Biblia nos dice lo que debemos de hacer para agradar a Dios. En todos los capítulos encontramos ciertos ejemplos por acciones que fueron agradables a Dios. ¿Sí? Los apóstoles, los hermanos del primer siglo, bajo la ley de Cristo, hicieron muchas cosas y enseñaron muchas cosas que nos sirven a nosotros como ejemplo. Por ejemplo, la iglesia del primer siglo, bajo la dirección de los apóstoles del Señor Jesucristo,
se reunía el primer día de la semana? Ah, qué fácil, ¿no? Pues eso ya lo hemos oído, hermano, pero ahora yo quiero que me diga dónde dice en la Biblia que debemos de reunirnos cada primer día de la semana. 27. No, ahí no dice que debemos de reunirnos cada primer día de la semana. Pero no dice que debemos reunirnos cada primer día de la semana, hermano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es una orden directa. Entonces, ¿qué estamos usando ahí, hermano Guzmán? ¿Qué estamos usando ahí? Un ejemplo. No sabemos cuándo reunirnos, es día del Señor. ¿El día del Señor cuál es? Bueno, ahí está el ejemplo de los hermanos del primer siglo. Entendemos el ejemplo ahí bien claro. No, usted busque en toda la palabra de Dios, no va a encontrar el mandamiento directo para reunirse el primer día de la semana. Qué curioso, ¿verdad? Debiera, pero no está. Y por eso nuestros amigos adventistas dicen, ¿dónde está el mandamiento de que se reúnan cada primer día de la semana? ¿Dónde? Mientras que del sábado hay cientos de versículos que dicen que debes de guardar el sábado. Si se me explico, o sea, ellos, según ellos, tienen algo muy fuerte ahí, porque el mandamiento de guardar el sábado se repite mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Mientras que el mandamiento de reunirse el domingo no está por ninguna parte. Bueno, La ofrenda no está relacionada con eso cada primer día de la semana. hermano, pero ¿dónde dice reúnete cada primer día de la semana? O sea, el punto es el mandamiento directo. Ok, es como ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Por qué la ofrenda el primer día de la semana? Porque era el día de reunión de los cristianos. Pero ahí, eso es inferencia, hermano. Usted está infiriendo eso. Que es otro punto también muy importante. Pero ahí está el ejemplo. Entonces nosotros nos reunimos el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de nuestros hermanos en el primer siglo. Y no está solamente Hechos 27. ¿Qué otros ejemplos tenemos de reunirnos el primer día de la semana? ¿Qué otros ejemplos tenemos? ¿En qué día estaban reunidos los apóstoles cuando se les apareció el Señor el primer día? La primera vez. El domingo. Los apóstoles estaban reunidos el día de la resurrección de Cristo, hermanos. Y el Señor se les apareció y aprobó esa reunión. Y luego dice a los 8 días, o sea, al siguiente domingo estaban otra reunidos. ¿Por qué? Porque Tomás no estuvo en la primera reunión y en la segunda reunión sí estuvo Tomás. Pero qué curioso, ¿verdad? Estaban reunidos un domingo y luego se reunieron hasta otro domingo. ¿Por qué no sábado? Porque ahí iban marcando el día del Señor. Porque el Señor resucitó el primer día de la semana. ¿Sí me explico? Ahí iban marcando el día del Señor. ¿Y el día de Pentecostés era domingo? El día de Pentecostés, después de 7 semanas de panes sin levadura, 7 por 7, 49, iba a decir 59. 7 por 7, 49, ¿verdad? Eran 7 sábados de panes sin levaduras. Y el 50º día, que era domingo, el día de Pentecostés. El primer día de la semana. Y ese día empezó la iglesia. Yo creo que también ahí en el capítulo 1 de Hechos dice que se apareció por 40 días, ¿verdad? Sí, Y después de 40 días pasaron 10 días, sí, que fue el día de Pentecostés. el Pentecostés 50 días. Así es. O sea, los ejemplos de la Biblia nos van encaminando a que el primer día de la semana es el día del Señor. Entonces cuando vemos acá Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice, y estaba yo en un día del Señor. ¿A qué día se refiere? En la isla de Patmos. Dice, estaba yo en un día del Señor en la isla de Patmos. Se refiere al domingo. O sea, el día del Señor en el Nuevo Testamento se usa como el domingo, pero también puede ser el día en que el Señor venga, cuando se refieren al día del Señor. Como por ejemplo Hebreos capítulo 10 versículo 25, ¿se acuerda lo que dice Hebreos 10, 25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y menos cuando ves que aquel día se acerca. Aquel día puede ser la segunda venida de Cristo. No especifica la Biblia, pero también puede ser la siguiente reunión. Entonces es interesante todo esto, amados hermanos. Ahora, estos son ejemplos aprobados que nos ayudan para entender entonces las cosas que nosotros podemos aprender para saber qué hacer con las cosas de Dios. Y también es bueno aclarar, fíjese bien, es bueno aclarar que no todo ejemplo bíblico es aprobado. O sea, en otra palabra, no todo ejemplo bíblico es mandamiento. Y aquí estamos viendo que el ejemplo aprobado es mandamiento en cuanto a el primer día de la semana, ¿sí? El ejemplo aprobado es mandamiento. Pero hay muchos ejemplos que no son aprobados, por lo tanto no son mandamientos.
Tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que dicen, por ejemplo, aprobado. ¿Y qué ejemplo? No, pues de los hermanos del primer siglo. Entonces todo lo que hicieron los hermanos del primer siglo es aprobado por Dios. Que sí, no todo lo que hicieron los hermanos del primer siglo fue aprobado por Dios. Hay cosas que fueron reprobadas por Dios. Entonces cuando hablamos de ejemplos aprobados, hablamos de ejemplos que sin vuelta de hoja siguieron y agradaron a Dios. Por eso son ejemplos aprobados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Primera de Pedro 4:11, Primera de Pedro 4:11 dice, por favor, quien guste leerlo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se manejó mucho, amados hermanos, en el tiempo de la restauración. Una frase que dijo Thomas Campbell fue la sola escritura. Y luego Barton Stone, también dijo un dicho: hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces estas dos frases, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, y la sola escritura, son leyes para nosotros, porque están aquí en Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, esas dos leyes se desprenden de este versículo, y también pueden desprenderse de 1 Corintios 4:6, que dice no ir más allá de lo que está escrito. O de Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Hay de aquel que le quite o de aquel que le agregue a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces la sola escritura, ¿verdad? Hermano Mario. ¿Será el mismo concepto que tienen los calvinistas de la sola escritura al movimiento de restauración? Bueno, ellos usan la frase también, y creo que muchos de los amigos de las denominaciones que creen que están guiándose por la Biblia pueden usar esta frase, pero ellos no aunque lo tienen lo pueden tener ellos como un eslogan, hermano Mario, no lo usan porque vemos que violan la palabra de Dios, ¿verdad? El católico también puede decir la sola escritura, pero está violando la palabra de Dios. Mientras que nosotros si decimos la sola escritura, estamos aferrándonos a la palabra de Dios, ¿verdad? Tratamos de conservarnos ahí en la palabra de Dios. Y sí, ese dicho se ha extendido bastante, hermano. Igual hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla también ya se ha extendido bastante. Muy bien, amados hermanos. Entonces, lo que quiero agregar a de ejemplo aprobado es, no todos los ejemplos son dignos a seguir, porque cuando leemos ahí en Hechos 26, por ejemplo, antes del versículo 7, ¿qué había ahí? Hechos 26. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos, pescados, donde nos quedamos 7 días. Muy bien. Lo que está aquí anticipando el versículo 7 es el plan de Pablo de estar con los hermanos el primer día de la semana ahí. Y eso es una ayuda bien buena para nosotros, es un ejemplo aprobado de cómo cuando nosotros salimos debemos de ver bien que podamos congregarnos el primer día de la semana. O sea, Pablo, a pesar de que andaba en viajes así de largo trayecto, él siempre procuró reunirse con los hermanos, y por eso en el apóstol Pablo tenemos un ejemplo claro de la responsabilidad como miembro de la iglesia.
Porque cuando él iba a pasar un largo tiempo en un lugar, él ponía su membresía en esa iglesia. ¿Cómo sabemos que ponía su membresía? Él se identificaba con los hermanos de esa localidad. Él se identificó como Corinto, ¿verdad? Él se identificó en varias iglesias donde estuvo trabajando. En algunas trabajó por 3 años, en otras por 2, en otras por 1 año y medio, así. Pero en cada lugar que estaba, él se identificaba. Entonces, por ejemplo, Aprobado, sabemos de que uno debe de ser miembro donde esté. Ahí debe de ser miembro, para que haya una responsabilidad tanto de la iglesia hacia él, como de él hacia la iglesia. Porque imagínense los hermanos universales. Usted sabe que hay como el soldado universal de Van Damme. Hay hermanos universales que dicen, no, es que yo soy de la iglesia universal. Y luego cuando habla uno de la iglesia en sentido universal y en sentido local, yo soy de la iglesia en sentido universal. Mira, pues esos nada más Cristo los conoce. El versículo 9, amados hermanos, el versículo 8 nos da también algunas cuestiones que algunos hermanos, cuando hablamos del ejemplo aprobado, ellos quieren meter eso ahí. Veamos el versículo 8, por favor, ahí mismo en 20 de Hechos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Sí? Había muchas lámparas, y luego ¿en dónde estaban, hermano Abraham? En el aposento alto. Entonces ellos dicen, ok, entonces quieres tú decirnos que el ejemplo aprobado es un mandamiento de Dios, entonces debemos de reunirnos donde haya muchas lámparas, y debemos de reunirnos en un aposento alto. Ahora la respuesta aquí, amados hermanos, es que para ejercer la autoridad divina muchas veces hay situaciones incidentales. Las bancas aquí son incidentales, porque no hay mandamiento para tener bancas en la iglesia, hermanos. Es incidental, o sea, es para llevar a cabo el mandamiento de Dios, ¿sí o no? El hecho de tener un baño, el hecho de tener un bautisterio, todo esto es incidental. ¿Para qué? Para poder cumplir con el mandamiento de Dios. Entonces, el hecho de estar en un lugar con muchas lámparas y un aposento alto era incidental. Lo que importaba allí era la reunión del primer día de la semana. Es diferente esto al mandamiento genérico. Esto puede entrar dentro de lo que es genérico, hermano. Como cuando Noé hizo el arca, por autoridad genérica, pues tenía que usar un serrucho, un martillo, clavos. ¿Sí me explico? Esa es autoridad genérica, es autoridad incidental. O sea, para poder cumplir con el mandamiento de Cristo, pues uno tiene que comprar libros, comprar cuadernos, etcétera. ¿Sí me explico? Hay preguntas o comentarios. O sea, tenemos que comprender bien lo que es la autoridad bíblica y lo que es incidental, lo que es autoridad generativa. La autoridad generativa no es de Dios. Y si la autoridad generativa viola los mandamientos de Dios, hay que desecharlo. La autoridad incidental, hermanos, no es de Dios. Y si la autoridad incidental viola el mandamiento de Dios, hay que desecharla. Si el hecho de tener bancas aquí viola el mandamiento de Dios, hay que quitar las bancas. ¿Sí me explico? O sea, lo incidental no debe de anteponerse ante el mandamiento por una orden directa o por un ejemplo aprobado. Aquí dice, y alargó el discurso hasta la medianoche, entonces por eso había lámparas. Sí. Sí, ¿no? Porque Sí. Jesucristo predicaba al aire libre donde... Sí, nada más que no estaba la iglesia establecida, hermano. Okay. Sí, Jesucristo andaba haciendo su ministerio como yo ahora que salí con algunos hermanos a predicar a las calles. Entonces ahí es por seguir el ejemplo del Señor. Pero ya cuando hablamos de como iglesia, pues tiene que haber un lugar de reunión, ya sea en alguna casa, ya sea en algún edificio de la iglesia, o hasta en la orilla de un río, pero que la iglesia haya acordado reunirse ahí como iglesia. ¿Sí me explico? Sí, pero tiene que haber ese acuerdo. Porque me he topado también con esto de que hermanitos van a salir de vacaciones, se ponen de acuerdo 2, 3 hermanitos, ¿verdad? Y vamos a pescar a tal parte. Sí, ok, hermano, y allá buscamos dónde reunirnos. Sí, ok, hermano, y si no, pues, y si nos agarra pues mira, vamos a llevar el juguito de uva y el pan sin levadura, y ahí nos reunimos. Que al cabo dice que donde están 2 o 3 en el nombre del Señor, ahí está en medio de ellos. Hermanos, no habla de la iglesia cuando dice donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí no está hablando de la iglesia. Y la cena del Señor está en la iglesia, hermanos. La cena del Señor no se puede llevar a cabo fuera de la iglesia. También esto de llevar la cena del Señor a un hermano enfermo, hermanos.
Esto no es bíblico. Es piadoso, todo lo que usted quiera, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque la cena del Señor está dentro de la iglesia, dentro de la reunión, no fuera de ella. Entonces, si un hermano está enfermo y no puede reunirse, Dios sabe que no puede reunirse. Por lo tanto, no está obligado a participar de la cena del Señor. ¿Me explico, hermanos? Hay muchos hermanos que creen que sí debe de llevarse la cena, o que la cena es portátil y puede llevarse a cualquier parte. Ahora que estábamos varados allá, podíamos haber dicho mi esposa y yo, pues mira, aquí nos quedamos y aquí en el hotel celebramos la cena del Señor, que al cabo estamos tú y yo, donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Pero no es así. Esto se refiere a la autoridad de Dios, aún en tomar decisiones ahí hablaba de disciplina. Sí, realmente ahí el contexto es del problema, cuando hay un problema de un hermano a otro, ¿verdad? Y que se están tomando los pasos de disciplina. Es cuando está mencionando de dónde están. O sea, donde están 2 o 3 pueden ponerse de acuerdo en cosas de las cosas del Señor, pero no es la iglesia. Ahora, la iglesia puede componerse de 2 o 3 miembros, pero ya es como iglesia. Ya hay una entidad ahí que se llama iglesia. Cuando dice congregados, 2 o 3 congregados, ahí está yo. Bueno, la palabra congregar es juntarse. Sí, y en ese contexto se está refiriendo a juntarse para tomar cartas en el asunto de un asunto disciplinario, que está hablando en el contexto de Mateo capítulo 18, 15, 17, capítulo 18, versículos 15 al 17, algo así. Está hablando de lo que se tiene que hacer cuando hay ofensas personales. Que primero va el hermano y habla con el hermano, si no hace caso, lleva a 1 o 2. Y si no hace caso al 1 o 2, luego lo dice a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es puesta aparte de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahora, gracias a ese texto entendemos que una iglesia puede empezar con 2 o 3 miembros. ¿Sí estamos de acuerdo? Gracias a ese texto. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Pero no es la iglesia cuando no ha acordado ser la iglesia. ¿Ya? ¿Sí se comprende, hermanos? Y tampoco puede uno decir, bueno, hermanos, nos vemos, vamos a estar 2 semanas fuera, el hermano fulano, sutano, merengano y yo, y nos vemos dentro de 15 días o 21 días, ¿verdad? Y allá dicen, allá nosotros vamos a hacer una iglesia para tomar la cena del Señor. No, no se puede, hermano, son miembros de esta iglesia. No pueden hacer una iglesia así nada más como de auxiliar. ¿Sí me explico? No, eso no es bíblico. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a los ejemplos aprobados, hermanos? Entonces, hermano Mario, la autoridad genérica y la autoridad incidental es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a entrar al tercero, amados hermanos. Es que un comentario nada más, en el COVID así lo hicimos, cerramos la iglesia y cada quien se reunió en su casa. Bueno, allí había una necesidad y era algo que no se había experimentado, hermano. Yo creo que esto lo experimentaron allá a principios del siglo pasado con la pandemia aquella que hubo por parte de las aves, que fue cuando se quedó ya el flu, se quedó para siempre, lo que es la gripa y todo eso se quedó por aquella fiebre que hubo, aquella pandemia que hubo. Pero nosotros no estábamos preparados para esto, pero fuimos desarrollándonos conforme Dios nos daba a entender. Por ejemplo, miren, en Indianápolis, primero los ancianos dijeron, vamos a tener que dejar de reunirnos, porque la autoridad estaba diciendo, no pueden reunirse más de 30 personas. Tiene que haber una buena distancia entre cada uno de los miembros. Y si están reunidos más de 30 personas, vamos a venir a hacer. Estamos hablando de un auditorio que tiene capacidad para 150 personas. Y no podían estar reunidos más de 30 personas. Si la autoridad veía que había más de 30 personas, iba a llegar y cerrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, convocamos a los hermanos, les preguntamos si ellos tenían alguna idea, algo que se estuviera escapando de cómo hacerle, y al final todo se coincidió, hermano, de que todos nos reuníamos en el estacionamiento con nuestro vehículo. Y de adentro del edificio estaba yo predicando en español y otro hermano estaba predicando en inglés. Cuando le tocaba al hermano en inglés, él estaba predicando, se traducía al español. Cuando yo estaba predicando en español, se estaba traduciendo al inglés por medio de una estación de radio, hermano.
Entonces se subía a su carro, prendía el radio y estaba viendo al hermano predicar y lo estaba escuchando por medio de la... Fíjese. Y luego para repartir la cena compramos hay unos botecitos con el jugo de uva y lo traen traen arriba el pan cubierto. Es un solo recipiente, pero trae las dos cosas, tanto el jugo como el pan. Y entonces un hermano con balde, con guantes, pasaba en cada carro y le daba a cada quien su copita. Cuando cantábamos, hermano, abríamos las ventanas para oírnos cantar, porque tenemos que escucharnos. O sea, los cantos que hacemos los domingos debe de escucharse la voz de todos. ¿Verdad? Entonces abríamos los vidrios para escucharnos cantar. Y ahí no hubo problema ni con la autoridad y cumplimos con el requisito bíblico, con el requisito de distancia y con el requisito bíblico. Pero muchos otros hicieron 2, 3 grupos de una iglesia, ¿verdad? Y entonces unos se reunían en una hora, otros en otra, para que no estar tanta gente en un momento juntos. También esa fue una buena opción, pues no había otra cosa que pues, se pudiera hacer. O reunirse en la casa, o reunirse virtualmente, ¿verdad? Pero creo que siempre, aunque se estuviera reuniendo virtualmente, siempre se tenía que buscar el contacto físico de alguna u otra manera, aunque sea vista. Ver al hermano físicamente, caminando, hablando, oyéndolo. Entonces, Dios quiera y que no vuelva a pasar eso, ¿verdad? Y si no, pues ya con esta experiencia tenemos como quiera un poquito más de poder de decisión. Una pregunta, hermano. Hermano Mario. Dentro de ese punto, ¿cómo se podría interpretar Mateo, creo que 6:19? Dentro del ejemplo aprobado. Este ejemplo que está poniendo del ejemplo genérico. Mateo 16, 19. Sobre todo la parte hasta que dice, bueno, eso dice Pedro, pero y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El atar y desatar, hermanos, tiene que ir de acuerdo con la misma autoridad divina. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro predica aquel primer sermón, ¿sí? Y aquellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepiéntase y bautícese cada uno. Entonces todo lo que está diciendo Pedro, hermanos, Dios lo está atando en el cielo. Al momento que vienen aquellas personas a convertirse a Cristo, Dios ata eso en el cielo, porque eso es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a su plan. Pero cuando van los apóstoles predicando y la persona rechaza el evangelio, como en Hechos 13, que dice Pablo, ya que ustedes me rechazan, me voy a los gentiles. También eso Dios lo desata en el cielo. ¿Sí me explico? O sea, Incluye lo que es autoridad. sí, atar y desatar tiene que ver con el hecho de que los apóstoles tenían permiso para predicar el evangelio y declarar quién era salvo y quién no era salvo. ¿Verdad? Declarar, tú no aceptas la salvación, estás perdido. Pero en cuestión, por ejemplo, de como ese acuerdo que se tomó en la pandemia, de dejar de lado el mandamiento y seguir la ley civil, ahí puede caber ese ejemplo. Es que no se tenía que haber dejado el mandamiento de Dios, hermano. O sea, mire, la iglesia tenía muchas opciones y una de ellas era reunirse en grupos pequeños para llenar con la ley, pero se seguía hablando de la palabra de Dios y se seguían celebrando los 5 actos. Pero me refiero yo al acuerdo local para hacer eso, ese tipo de cambios en la iglesia para cumplir el mandamiento. Pues lo que va de acuerdo con la palabra de Dios, Dios lo ata en el cielo, hermano. Si eso era de acuerdo a la palabra de Dios, Dios lo ató en el cielo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la iglesia sigue acuerdos locales basados en ese ejemplo. Sí, mire, cuando la iglesia se acuerda un horario para reunirse y todo con la idea de cumplir con el mandamiento de Dios, ya que Dios le da la libertad para tomar la decisión de qué hora va a reunirse, a la hora que la iglesia toma la decisión, Dios lo ata en el cielo. Cuando un miembro de la iglesia decide cuánto darle al Señor de lo que gana,
Dios lo ata en el cielo. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que acuerde la iglesia o el individuo, si va de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios lo ata en el cielo. Sí. Vamos al tercer punto, inferencia, que también tiene que ver con deducciones. Fíjese, la inferencia son deducciones o conclusiones necesarias. Deducciones o conclusiones necesarias. Cuando hablamos de esta otra vía, de esta otra forma, vamos a poner un ejemplo también ordinario. Si usted recibiera una carta de un hermano diciéndole que va a estar en Chicago a las 10 de la mañana el 1 de mayo del año en curso, por inferencia, usted ya sabe que él no va a poder estar en la misma hora y el mismo día en Houston. ¿Cómo sabes que no va a estar en Houston? Porque él va a estar en Chicago. Ese es el plan de él. Que va a estar a las 10 de la mañana ahí. Y ese mismo día no puede estar en Houston. Si va a estar en Chicago, no puede estar en Houston. Entonces, hablando de la misma hora, ¿verdad? Y del mismo día, porque sabemos que el avión viaja y pronto llega en una hora, 2 horas, 3 horas, llega y puede llegar el mismo día. Pero la cosa es que a la misma hora y en el mismo día no puede estar en 2 lugares. Entonces, ¿cómo sabes que no va a estar aquí en Houston? Porque va a estar en Chicago a esa hora. Esa es una inferencia necesaria. La inferencia, amados hermanos, no tiene que ponerse en contra de la Biblia. La inferencia siempre tiene, todo lo que Dios usa para hablarnos de su voluntad, todo lo que Dios usa para darnos su autoridad, no tiene que chocar con la Biblia. Tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Todo. Entonces, si hay una inferencia que yo infiero de que debemos de esperarnos hasta que el hermano de amero atrás reciba la copita para entonces tomar todos la copa junta, yo infiero que debemos de hacer eso, hermanos. Pero el hecho de que yo lo infiera no quiere decir que es correcto. La pregunta es, ¿por qué infiere eso, hermano? ¿Sí me explico? Porque sí sabe que hay iglesias que empieza a repartir el hermano la copita aquí adelante y se va hasta atrás, y no, el que está adelante no se ha tomado la copita hasta que el último no recibe la copita, y entonces todos juntos. ¿Sabía? Sí sabe, hay ciertas cosas que a veces son chistosas, ¿verdad? Pero hay hermanos que tienen este acuerdo y lo llevan a cabo, pero ¿de dónde sacaron esa idea? La pregunta es. Sí, hermano. ¿Y cuál era el argumento ahí, hermano? No. Hay unos que también, unos hermanos decidieron, todos los varones tenían que traer corbata. O sea, ya están poniendo leyes donde Dios no pone leyes. Sí. Y veo que no le gusta la corbata, hermano. Y veo que no le gusta la corbata. ¿A quién? A usted. Ok. No, es que regularmente a los que no nos gusta la corbata siempre estamos defendiendo el hecho de no usar corbata. No, pero en sí, a veces que estamos pasando de poner esta autoridad bíblica, ¿no? A ser autoritaria. Sí. De que llaman hermanos que no vengan, ya no se le da participación si uno viene con una corbata ahí. O sea, llega a ese grado de extremismo. Se va haciendo muy extrema la iglesia en algunos casos. Sí, hermano. Sí, ahora, muchas veces la iglesia toma el acuerdo de que hermanos vengan bien fajados. Y si pueden traer corbata, traigan corbata. ¿Por qué? Porque llega un grado en que ya es un desorden. Cada miembro viene que la calavera, y que Kiss, y que Led Zeppelin. Y, imagínense ahí parado enfrente con corona. No, hombre, hermano, Ha habido hermanos que traen corona extra. Hermano, es que sí se debe de tener cuidado en eso. Ahora, si la iglesia lo acuerda, es un acuerdo de la iglesia. Sí, es un acuerdo de la iglesia. La iglesia puede hacer ciertos arreglos que Dios ata en el cielo si todo va con la finalidad de hacer la voluntad de Dios. Pero sí habla la Biblia acerca de la moralidad y la modestia, acerca de nuestra vestimenta. No nomás se refiere a las mujeres, también acerca Sí, de claro, también al varón. Entonces, eso va incluido en yo no puedo venir así en una reunión así.
Sí. Como en chores aquí a tomar. Ándele. En guaraches. No, y espérese, y lo que a veces vienen con chores de licra. Entonces, sí, se tiene que cuidar, ¿verdad? Pero todo esto, la iglesia puede tomar medidas con el propósito de que todo sea ordenado, que todo vaya con decencia y en orden, como dice 1 Corintios 14:40. Pero también no se debe de ser arbitrario en ello. Hay personas que no van a entender a la primera. Tiene que ser paciente uno, ¿verdad? No imponer cosas que la Biblia no impone, sino explicarle Ahorita estamos en una época, hermanos, en que los jóvenes ya no aceptan las cosas así nada más porque usted se las dice. Los jóvenes quieren razonar y quieren entender por qué. ¿Por qué me estás diciendo eso? Ya no es como en la ley de Moisés, de que el niño crecía en la ley de Moisés y crecía sujeto a la ley de Moisés y crecía sujeto a las enseñanzas de los padres. Ahora cada quien tiene que aprender la Biblia por sí mismo y aceptarla por sí mismo, ¿verdad? Estar convencido en su propia mente y en su propio corazón. Sí, pues los papás de nosotros tienen los míos tienen otra creencia sobre las cosas de Dios, otro evangelio. Pues el católico ya sabe cómo es muy a la ligera, no van a las misas cuando hay boda, quinceañera y todo eso, solamente. O sea, es raro el que va, el que tiene fidelidad ir cada domingo. Sí, no hay una, o sea, hay mucha suavidad, hay mucha suavidad mientras haya esto, mire. Mientras se pague hay mucha suavidad. No se pone muy estricto. Vamos a hablar de otra inferencia. Hechos 8:35 al 38, por favor, una inferencia bien clara y ustedes me van a decir dónde está la inferencia. Hechos 8:35 al 38, por favor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron hacia cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En esta porción, hermanos, está una idea completa de lo que pasó mientras iban por el camino Felipe y el eunuco etíope. Felipe abre su boca y comenzando desde una escritura que venía leyendo el eunuco etíope, le predicó el evangelio de Jesús. Fíjese bien, dice nada más, le predicó o le anunció el evangelio de Jesús. Eso es todo lo que dice en cuanto a lo que Felipe le habló al eunuco. Le predicó, le anunció el evangelio de Jesús. Y entonces van caminando y dice el eunuco: aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si bien crees, bien puedes. Y entonces él dijo: creo que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Mandó parar el carro, bajaron ambos al agua y Felipe le bautizó. ¿Dónde está la inferencia, hermanos, aquí en cuanto al mensaje que Felipe le predicó al eunuco y la decisión que toma el eunuco porque ve agua en el camino? ¿Dónde ven ustedes la inferencia? Al anunciarle el evangelio. Bueno, al anunciarle el evangelio, ¿qué inferimos nosotros con el anuncio del evangelio, hermano? ¿Qué inferimos que le habló Felipe? Le anunció del bautismo. Del bautismo. Ahí está una inferencia bien clara. Nunca dice la palabra de Dios que Felipe le anunció el bautismo, ni que le dijo que tenía que bautizarse para perdón de pecados. Nunca dice. Nada más dice que le anunció el evangelio. Entonces inferimos que en el evangelio Felipe le habló del bautismo, porque el eunuco ni sabía del bautismo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se fija? Fue la respuesta de lo que él estaba predicando. Sí. Se fija, no está registrado que Felipe le habló del bautismo, pero por inferencia le habló del bautismo. Porque lo contrario, como el eunuco pidió ser bautizado. Exacto. Entonces ahí está una ley, ¿verdad?, de lo que es una inferencia correcta, una inferencia necesaria. A ver, hermano, ¿usted cómo infiere de que Felipe le dijo al eunuco que se bautizara? ¿Dónde dice?
No, pues no dice, pero ¿qué fue lo que hizo el eunuco? Eso es lo que dijo Jesucristo en Marcos 16. Ándele. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y creyere, pero porque estaba sentado, le tuvo que anunciar eso. Exacto. Arrepentidos y creed en el Evangelio le tuvo que anunciar eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que un ejemplo más claro que ese, hermanos, no lo hay, y no hay otra forma en que se pueda entender el por qué el eunuco dijo: aquí hay agua, aquí impide que yo sea bautizado. No podemos entender otra manera, sino simple y sencillamente Felipe le habló del bautismo en el mensaje del Evangelio. ¿Se fija? Es una deducción lógica, una inferencia necesaria, una conclusión lógica. Entonces, creo que se comprende, hermanos. Y si ustedes me dan 5 o 10 minutos más, les explico otro punto rápidamente. Adelante, hermano, adelante. Muy bien. El otro punto, amados hermanos, tiene que ver, y este punto casi la mayoría de los hermanos que hablan de las vías en las cuales Dios nos da a conocer su voluntad, o las formas en que Dios nos da a conocer su autoridad, muchos descartan este punto que voy a enseñar. Este punto, el que lo trata y que he visto yo que lo trata, es el hermano Wimper-Tam, y es un cuarto punto muy, muy interesante, el cuarto punto. Fíjese, declaraciones claras y explícitas. Declaraciones claras y explícitas. Nosotros tenemos como ley que de la Biblia, ¿qué es lo que es ley para nosotros? ¿El Nuevo o el Antiguo Testamento? Nuevo. Pero viene un hermano y le dice que la tierra que la creación fue llevada a cabo por millones de años. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento que podemos defender eso? En el Viejo. ¿Dónde en el Nuevo podemos defender nosotros el punto de que Dios crió la tierra en el tiempo que lo crió? No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Génesis. ¿Por qué? Porque en Génesis está el registro de cómo Dios crió todas las cosas. ¿Se fija? Declaraciones claras y explícitas para conocer la voluntad de Dios, para hacer valer la autoridad de Dios. Ahí está claramente dicho cuándo y cómo Dios crió el universo. No hay otra declaración en el mundo más clara que esa, hermanos, de cómo fue hecho el universo. Todos estos que vienen con que fue creado en millones de años y que cada día eran millones de años, se tienen que meter en muchos problemas que no están en la Biblia. Sí, se tienen que meter con muchas filosofías huecas. Pero aquí claramente cuando leemos en Génesis, si usted lo lee y ve los días de la creación, se va a dar cuenta de que era la noche y el día del primer día, la noche y el día del segundo día, y así, para dejarnos claramente de que eran días como los días de nosotros. Pero ¿en qué otra parte de la Biblia podemos defender ese punto? No podemos en otra parte. Génesis es especial para eso. No es defensa, o sea, la Biblia, como usted dice, es explícito. Es clara y por las declaraciones que da la Biblia, nosotros defendemos la verdad. Por las mismas declaraciones. Cuando viene el ateo y dice, no, pues todo llegó a existir por casualidad. Pues tú tienes esa base, ¿y de dónde la sacaste? No, pues es que leí al Charles Darwin. Sí, pues yo te voy a leer aquí, mira, dice, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Dime cuál base es mejor. ¿Cuál base es mejor, la tuya o la mía? Yo tengo una declaración de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los tiempos y el orden. ¿Se fija? Entonces las declaraciones claras y explícitas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también sirven, amados hermanos, para conocer cuál es la voluntad de Dios, para no salirnos ni a diestra ni a siniestra, sino seguir derecho. Entonces este otro cuarto punto es muy importante. Adán tenía ombligo, hermano. ¿Mande? Adán tenía ombligo. ¿Un qué? Ombligo. Adán tenía ombligo. No sé, hermano. Pues era un ser humano. Y ya, miren, no ocupé ni 3 minutos, amados hermanos. Creo que queda bien claro esto. Entonces ya para concluir, tenemos 4 vías que nosotros podemos usar para entender mejor la voluntad de Dios, para entender mejor la autoridad de Dios. ¿Cuáles son esas 4 vías?
La primera, Mandamientos directos. directos. Segunda, La experiencia, no, la segunda, la segunda, ejemplo. La tercera, inferencia. Y la cuarta, declaraciones claras y explícitas. Y todavía, hermanos, podemos agregar un punto más: el silencio de Dios, hermanos. Fíjense que yo, estudiando el tema del silencio de Dios, me encontré de que la mayoría de la gente usa el tema del silencio de Dios para hablar de las desgracias que hay en el mundo. De que por qué Dios permite esto, y que por qué Dios permite esto otro, y que estos niños muriéndose de hambre, y que estas guerras, y que estos asesinatos en masa en las escuelas, esos locos que llegan con un arma y matan a diestra y siniestra. Bueno, ese es un silencio que la gente dice que Dios guarda silencio en eso, no dice ni nada. Pero el silencio al que yo me refiero, hermano, es cuando Dios no dice que hagas algo. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros amigos que usan instrumentos mecánicos, y aún hay iglesia de Cristo que usa instrumentos mecánicos. ¿Sabe cuál es el justificante número 1? Donde dice Dios que no. O sea, no respetan el silencio de Dios. Si Dios dice cómo le alabemos, ¿tiene que decirnos cómo no le alabemos? Si Él nos da instrucciones cómo lo hagamos, no tiene que poner una lista larga de cómo no debemos de hacerlo. Es como aquel niño que manda a la madre al mercado, ya lo habrán oído ustedes, que le da a la madre un billete de $10 y le dice: mijo, tráete el galón de leche para la noche porque hay que cenar algo. Y la madre con mucho dolor está estirando lo más que puede el dinero porque no rinde, ¿verdad? Y lo estamos en tiempos de inflación como en este. Y está estirando el dinero, y el niño va con su billetote de $10 y agarra un galón de leche y lo ve ahí los chocolates, chicles, muéganos y los agarra también y va y los paga, pues no le quedó cambio. Entonces llega a la casa y le dice la mamá: ¿trajiste la leche? Sí, ahí está, mamá, ahí está, la deja en la mesa. Ok, mijo. Pues la mamá va a la mesa y sirve la cena y todo, pero luego recapacita y dice: ¿y el cambio? Oye, ven para acá. ¿Dónde es el cambio? Pues, ¿cuál cambio, mamá? Pues te di un billete de $10. Pues sí, pero no me quedó cambio, mamá. ¿Cómo que no, mijo? Pues si la leche cuesta 4 y feria. Dice: no, pues es que compré chocolates, chicles, muéganos, dulces. Pero ¿cómo, mijo? ¿Cómo te atreviste a gastar el dinero? Ese otro dinero era para el galón de leche del siguiente día, del otro día. Pues es que no me dijiste que no comprara eso. Imagínese, ¿le daría la razón al niño? Pues no, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, Dios, cuando nos dice cómo hagamos las cosas, Él no tiene que poner una lista larga de cómo no debemos de hacerlas. ¿Ya? Cuando Dios le dice a Noé: hazte un arca, y le dice cuántos codos de ancho, cuántos de largo, una ventana, una puerta, madera de gofer, calafatea la combrea. Dios le está dando instrucciones cómo hacerla. ¿Tenía Noé permiso para cambiar en la clase de madera? No. ¿Tenía el permiso para cambiar las medidas? No. Pero si Dios no le dijo que no, pues sí, pero le dijo cómo. ¿Sí? Que en vez de 200 codos hubiera dicho Noé: no, si con 200 queda bien, con 400 queda mejor. Imagínese, pues Dios no hubiera aceptado esa arca. ¿Sí? Entonces, así es, amados hermanos. Esto es en cuanto a la primera parte de la autoridad divina. Y para la siguiente semana veremos la segunda parte. No sé si haya comentarios o preguntas finales, hermano Guzmán. A mucha gente, a un incluso hermano, no le dan a lo que dice usted, lo último, porque a veces hacemos las cosas como nosotros queremos hacerlas. Cuando también a Moisés está un suave ejemplo, ¿no? Cuando le dice: haz conforme al modelo que te fue mostró. Entonces nosotros, si nosotros queremos ser la iglesia primitiva, tenemos que hacer lo que la iglesia primitiva hacía cuando estaba, ¿no? Para llegar a ser la iglesia que del primer siglo. Así es. Estemos alejando de los conceptos que tenía la iglesia. Nunca vamos a llegar a ser la iglesia primitiva que está ahí. Sí, hay que buscar siempre la autoridad bíblica, ¿verdad? Para las cosas. También esto se aplica a lo del mundo. Dice, por ejemplo, mucha gente del sur tiene la creencia de que, pues dicen: si no, Señor, si me curas a mi hijo de la enfermedad que tiene, no me voy a cortar el pelo en un año. Y ahí anda. Melenudos. Sí, o sea,
pero no es algo que Dios les pidió, pues ellos nomás lo ofrecen y piensan que así se agrada al Señor. También los que destrozan sus rodillas, hermano, en mandas. Sí, y todo eso, hermano, sería bueno preguntarse cuando uno lo va a hacer, ¿se agrada a Dios de esto? Porque también pudiéramos decir los que usan música instrumental en adoración, pensando que están agradando a Dios. Y cuando se paren a preguntar, ¿se agrada a Dios de esto? Entonces tendrían que preguntarse, bueno, ¿dónde lo manda Dios? ¿Es mandamiento de Dios o es mandamiento de los hombres? Entonces, pues ahí, hermanos, ahí vamos. Ándale para cantar fruto de labios que invoquen su nombre. Pues muchas gracias, amados hermanos. Vamos a hacer una oración. Y